Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a Astro Geeks. En esta ocasión continuamos con nuestra saga especial que nos lleva a la parte 4 del top número 5 de las películas de misterio, llenas de secretos, momentos aterradores y con finales inesperados. Si te gusta este estilo de contenido, no olvides de dejar un like, de compartir y de visitar el resto del contenido. Pero sin darle tantas vueltas, comencemos por lo que ustedes vinieron a ver. El mono es una película de terror y misterio con comedia negra y tinte psicológico, dirigida por Osgood Perkins y producida por James Wan, a lo que esto llega a estrenarse el 21 de febrero del 2025 y basada en un relato corto de Stephen King. Así que el ambiente inquietante viene garantizado desde el origen. La historia se centra en Hal y Bill, dos hermanos gemelos que cuando eran niños encuentran en el desván de su casa vieja un mono de juguete que parece sacado de una pesadilla. Al principio lo que no saben del mono es que viene con una curiosidad simple, algo raro, que es algo inofensivo, pero sin embargo, al pronto que llega a empezar a notar que cada vez el mono se activa, suceden muertes inminentes, totalmente inexplicables a su alrededor, casi como destino final o sería como efecto mariposa. Lo que perturba más de esto es que la sensación de inhabitabilidad no llega a importar cuando sucede o cómo ocurre, sino que el juguete llega a destruirlo todo, a lo que esto llega a tener ciertos momentos de regresión con el tiempo al paso del tiempo, ya que los dos hermanos se separan al paso del tiempo y cada quien hace su vida. Y justamente en el momento cuando ya son adultos vuelven a encontrar este pequeño juguete, lo que llega a romper toda relación entre los hermanos y cada quien llega a tener conflictos, pero los traumas desde su infancia nunca serán olvidados, y más cuando la maldición de ese juguete llega a manifestarse tiempo después. Pero cuando llegan a reencontrarse se ven obligados que tienen que hacer algo con ese muñeco, ya que el quienes los llegan a controlar llega a manipular toda la realidad y a la vez que la película se vuelve mucho más retorcida cuando llegan a activar ese muñeco. El destino y las ideas llegan a cometer muchos errores que no tienen solución, sino que el que tiene el muñeco puede controlar su destino, sino que justamente las consecuencias llegan a ser algo brutales para quienes lo tengan. La atmósfera llega a ser algo incómoda y oscura. La película llega a tener ese momento de perturbación a lo que también toda la familia del chico de Hal y Bill tienen que soportar y a la vez la ciudad también. La tensión no llega a tener ciertos momentos solamente de tensidad, sino también es humor negro. A lo que pueden ver, la película llega a destacar por esos momentos monstruosos que llega a tener como objetivo a toda la persona que rodea en este mono, y lo que llega a despertar mucho más es la tensión en su mirada. La calle del terror es una saga de terror slasher y misterio basada en los libros de R.L. Stein, dirigida por Mike Jayne y producida por Netflix. Llegó a estrenarse en el año del 2021 con un formato poco común. Tres películas lanzadas en semanas consecutivas ambientadas en 1994, 1978 y 1666. La historia se desarrolla en Shadyside, un pueblo marcado por décadas de asesinatos y tragedias y violencia inexplicables. Para sus habitantes la mala suerte llega cada vez día a día, mientras que el pueblo vecino de Sean Valley llega a prosperar sin problemas. Esta desigualdad llega a despertar sospechas de por qué siempre le pasa lo peor a Shadyside. En 1994, un grupo de adolescentes queda atrapado en una cadena de asesinatos brutales, cometidos por personas aparentemente normales, que sin llegar a explicar cómo entraron estos estados de homicidio en cierto momento en el pueblo, llegan a investigar y a redescubrir todos los casos que están conectados a la maldición antigua relacionada por una bruja, ejecutada muchos siglos atrás. A partir de ahí, la lucha por sobrevivir ya no es suficiente, sino de encontrar una forma de romper el ciclo. La segunda parte llega a ambientarse en 1978, retrocediendo mucho más atrás en los campamentos de verano. Una noche aparentemente tranquila que llega a convertirse en una masacre, mostrando cómo la maldición llega a reactivarse una y otra vez, y a la vez también dejando una época que las víctimas no pueden superar nunca. Estas partes llevan a profundizar en los orígenes del terror del pasado, y justamente para finalizar en 1966, revelando consigo el nacimiento del horror, el origen real de la bruja, el pacto oscuro que selló todo el destino del pueblo.
La verdad que se llega a descubrir esta maldición, se llega aparentemente en una historia muy sencilla, que la brujería se llega a transformar en algo bastante cruel y trágico, combinando los complejos formas de cómo eran juzgadas las personas mucho antes en esos tiempos, combinando los asesinatos inexplicables y siempre teniendo constantes momentos de narrativa de cómo fue armando este rompecabezas, y que no solamente se llega a mostrar la historia del destino y la injusticia de esas personas, sino que también algunas comunidades llegan a cargar con ciertos pecados que nunca llegaron a cometer. El Triángulo es una película de terror psicológico y ciencia ficción dirigida por Christopher Smith y producida por Jason Newell. Es una cinta que no busca asustarte fácilmente, sino meterte en un laberinto mental, a lo que la historia gira alrededor de Jess, una mujer marcada por un pasado confuso y pesado, que acepta ir en un paseo a un yate con muchos amigos para despejar su mente. Pero todo arranca tranquilo a lo que el mar llega a dar esa pequeña brisa y emocionante del paseo, pero toda esta tormenta aparece a la mitad de la nada, que llega a ser algo confuso, sin rumbo y sin ayuda, a lo que a medida que el caos se llega a reencontrar con el misterio, a lo que no tienen la menor idea de lo que está pasando. Tras ser abandonados, suben creyendo a un barco que puede ser su única salvación. Pero todo el misterio llega a ser algo tan terrorífico y a la vez el suspenso llega a ser algo que uno no se lo espera. El misterio que llega a tener esta película es como el Triángulo de las Bermudas, porque uno no sabe lo que uno llega a abordar en el mismo mar. Lo que llega a ser, el mismo barco debe tener algo silencioso, a lo que los pasillos nunca se llega a escuchar nada y simplemente no avanza. A lo que también los fantasmas o monstruos que pueden explorar muchos grupos de los amigos llegan a ver cómo las muertes extrañas están ocurriendo y las situaciones que se repiten con pequeñas variaciones a lo que no tienen idea de cómo está pasando esto, llega a notar que Jess es la que comienza a notar estas pequeñas fallas que está teniendo el barco, ya que ha vivido mucho antes y ha tenido ciertos ciclos de no poder escapar de su mente, y a lo que cada decisión debe tomarla exactamente en un preciso momento, sino que las consecuencias se llegan a ver cada vez más crueles y misteriosas. La película llega a mostrar cómo el tener que apoyarse a unos a otros es su única opción para sobrevivir, ya que el barco y además el mar llega a tener como símbolos de culpa, destino y a la vez las ideas que deben que tener las personas como tienen que salir, pero son condenadas a repetir sus errores del pasado. Y el no tener cómo explicar lo que está sucediendo es mucho más tenebroso al tener que ver cómo es que esto está pasando, y los monstruos y los fantasmas o lo que sea que los persigue dan una sensación que estás atrapado en un sitio sin escape. Cada vez que esta película llega a tener como un enigma lo peligroso que puede ser el mar. Olvídalo. Es una película surcoreana de suspenso psicológico y misterio, dirigida por Han Yang-hun, que llega a destacar por sus capacidades de jugar con la mente del espectador. Estrenado en el 2017, a lo que la historia sigue a Jin Seok, un joven que se muda a una familia con una nueva casa buscando empezar desde cero. Desde su primer momento en el lugar, llega a transmitir una sensación extraña, ruidos en la noche, espacios prohibidos y una tentación silenciosa a lo que yace más allá del recorrido de la casa. Pero al no reconocer a ciertos momentos a Jin Shock, que llega a tener ciertos momentos de episodios de ansiedad y toma de decisiones que no es lo único que llega a percibir en él mismo, sino que el punto de quiebra llega cuando su hermano mayor es secuestrado frente de él y llega a desaparecer sin dejar rastro. Pero días después, el hermano regresa misteriosamente, pero ya no es la misma persona. Sus recuerdos no encajan, su actitud es fría y distante, y llega a empezar a comportarse de una manera algo extraña. Por el resto de la familia todo vuelve a la normalidad, pero Jin-Shook las piezas simplemente no cuadran. Obsesionado por descubrir la verdad, Jin-Shook llega a comprender lo que está tratando de investigar por su cuenta. Él seguir las pistas, escuchando las conversaciones, enfrentándose a ciertos momentos de lo que él llega a recordar en momentos de lapsos que tiene entre la distorsión entre sus recuerdos y más allá. Mientras llegan a avanzar más entre lo que sería los límites entre lo real y lo imaginario que él ve, es que él debe que comprender cuál es la realidad.
La película llega a destacar ciertos momentos de cuestiones entre lo ocurrido, que llega a manipular sobre todo la historia. No sabemos si qué es lo que él mismo está viendo hasta un lapso de tiempo. La narrativa llega a construir muchas paranoias constantes, a cada detalle que no llega a importar a cada diálogo. Puede esconder muchas pistas clave a mitad del camino y da un giro incompleto en el que la perspectiva no llega a ser siempre el espectador, sino que por lo que uno llega a ver es revelar quién es y cuál es el final oscuro que tiene ese momento intenso entre toda la casa y la familia que llega a esconder el oscuro pasado. Nervet es un thriller tecnológico de misterio y suspenso dirigido por Henry Jost y Ariel Struman, que pone en el centro una pregunta: ¿qué pasaría si el entretenimiento del Internet dejara de tener límites? La historia sigue a Vi, una chica inteligente pero reservada, acostumbrada a seguir las reglas y vivir con miedo a equivocarse. Su vida cambia cuando por cierto momento de impulso, en un momento de rebeldía, decide registrarse en una aplicación llamada Nervet, un juego online donde personas de todo el mundo observan y pagan y votan justamente por retos a los jugadores, que deberán cumplir en cierto momento de tiempo real. Al principio el juego parece ser una mezcla de diversión y adrenalina, retos en público, pruebas de valentía y desafíos, que solamente llegan a implicar la vergüenza y el riesgo mínimo, pero cada nivel por superar se va ganando mucho más seguidores, más dinero y control, en el que el sistema llega a empujarla constantemente a aceptar nuevos desafíos, usando la presión entre el público y las amenazas que la dejan en ridículo. Y justamente cuando está empezando a ganar dinero, se niega a jugar, pero junto a otro compañero llamado Ian, otro jugador carismático que parece conocer las reglas del juego y justamente se adentra a jugar con él también para seguir ganando dinero y popularidad. Pero justamente los juegos se vuelven mucho más extremos, violentos y psicológicamente muy crueles. Aunque parezca divertido al principio, luego se convertirá en un caos inminente, cuando se dan cuenta de que al no cumplir los retos, sus identidades se verán amenazadas al momento de iniciar Nerd. Su identidad y el dinero se llega a desmoronar, cuando su única opción es seguir jugando hasta que el juego acabe. La perturbadora que llega a ser esta aplicación es que nadie tiene una orden directa, sino que todo lo decide la audiencia, escondida detrás de las pantallas, y en el que quien vota llega a ganar cierto momento de popularidad o a asumir las consecuencias que llegan a dar el público. Al mismo momento en el que quienes llegan a participar tienen que ganar millones o perderlo todo. Dependerá de los mismos jugadores de sobrevivir ante este caos tecnológico y psicológico. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. No olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, donde subo contenido de todo un poco, ya sea de terror, ciencia ficción, comedia y de muchas otras cosas más para ustedes. Y suscríbanse al canal y sobre todo en mi otro canal secundario, Un Mundo Creativo, donde les contaré miles de otras cosas raras, divertidas y alocadas, y sobre todo que espero que les guíen y se rían para los que me ven. Y si es que tienen alguna nueva sugerencia, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, de aquí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.